¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, un mercado internacional relativamente tranquilo, con pequeños descensos, un mercado local en donde no hubo grandes novedades con el tipo de cambio, nos lleva a hablar de una cuestión que realmente preocupa, pero lo vamos a hacer tratando de fundamentar el comentario con datos como lo hacemos habitualmente y aprovechando para ver dónde estamos parados en materia de comercialización, ya que este martes, como todos los martes, la Secretaría de Agricultura de la Nación publicó los datos sobre los volúmenes comercializados. En este caso, van con una semana de demora, es decir, al 13 de agosto. Y sobre esos volúmenes y sobre la forma en que se está comercializando la campaña 24-25, me gustaría hacerles algunos comentarios. El primer dato que vamos a ver es respecto a la comercialización del trigo de la campaña 24-25, que como ustedes pueden observar ya suma 15.900.000 toneladas, el 86% de la producción, de las cuales 700.000 toneladas se encuentran todavía en la operatoria a fijar precio. Quiero que presten atención a este tema. Y el 15.200.000 están con precio ya definido, es decir, el 82% de la producción tiene precio firme y todavía queda un 18% que está sin precio. El trigo sin precio suma 3.300.000 toneladas, es menos de lo que había el año pasado a esta altura, que había más de 5 millones de toneladas y que además, por ser una producción menor a la del año pasado, en términos porcentuales era el 32% del total. Hoy estamos con el 18%. Y en poder de los productores todavía sin vender, si la cosecha fue de 18 millones y medio de toneladas, quedan 2.600.000 toneladas de trigo. Respecto a la cosecha 25-26, hay hasta la fecha unas 2.200.000 toneladas de trigo vendidas, de las cuales 1.700.000 están en la condición a fijar, pero claro está, a diferencia de las que tenemos de la cosecha 24-25, estas toneladas por supuesto no están entregadas y se entregarán al momento de la cosecha del trigo. Cuando nos vamos al maíz, siempre hablando de la campaña 24-25, suponiendo una cosecha de 50 millones de toneladas, aún quedan por negociar 29.900.000 toneladas de maíz sin precio. ¿De dónde sale este dato? Bueno, las ventas totales están en 25.100.000, es decir, el 50% de la producción, y con precio a fijar hay 5 millones de toneladas, es decir, que con precio firme efectivamente hay 20.100.000 toneladas, el 40% de la producción. Y sin vender, todavía en manos de los productores, ya sean instalaciones propias o de terceros, tenemos 24.900.000 toneladas. Estamos hablando que sin precio, en total, hay el 60% de la cosecha, cuando el año pasado a esta altura estábamos hablando del 56% de la cosecha. De la campaña nueva, de la 25-26, tenemos unos 2 millones y medio de toneladas de maíz vendidos, de los cuales 2 millones y medio de toneladas de maíz están en la condición a fijar. Hay apenas unas 70-80 mil toneladas de maíz con precio de la campaña nueva, 25-26, ya establecidos. Cuando nos vamos a la soja, de una producción de 50 millones y medio de toneladas, hay ventas totales por 29 millones y medio, es decir, el 58% de la producción, de las cuales 5.300.000 toneladas están en la condición a fijar. Es decir, que con precio firme de la cosecha total de soja tenemos el 48% de la producción, o lo que es lo mismo, 24.200.000 toneladas. Soja sin vender, todavía en propiedad de los productores, estaríamos hablando de unos 21 millones de toneladas, el 42% de la producción, pero si a eso le sumamos la operatoria que está a fijar, todavía tenemos sin precio 26.300.000 toneladas, el 52% del total de la producción de soja. El año pasado las ventas de soja fueron más lentas y a esta altura estábamos en el 62% de la producción sin precio. Si bien es cierto que gran parte de esa mercadería había sido entregada, porque cuando uno mira la operatoria a fijar, el año pasado a esta altura teníamos 7.400.000 toneladas y este año tenemos un poco menos, 5.300.000 toneladas. Respecto a la campaña 25-26, los datos muestran que hay unas 650.000 toneladas de soja ya vendidas, de las cuales casi 600.000 están en la operatoria a fijar. Avanzamos un poquito más y el otro cálculo que hicimos es cuál es el valor de la mercadería que está sin precio y sin vender, de parte de los productores, valuándola a precio internacional, es decir, a precio de exportación.
Considerando únicamente la mercadería sin vender, es decir, que todavía es propiedad de los productores tienen el equivalente a 14.600 millones de dólares, insisto, valuándola a precio internacional, valuándola a precio internacional. Si evaluamos la mercadería que está en poder de los productores sin vender, no incluye la operatoria fijar, solamente sin vender, y la evaluamos al precio interno, tenemos que los productores tienen en su poder el equivalente a unos 11.000 millones de dólares, de los cuales 6.200 corresponden a los 21 millones de toneladas de soja que están sin vender. Ahora bien, avanzamos un poquito más en el cálculo y decimos, bueno, como toda la mercadería que está sin vender no necesariamente va a exportación, sino que irá a una parte, el resto irá a consumo interno, hacemos un cálculo respecto a cuántos serían los ingresos de dólares si se exportara de aquí al inicio de la nueva cosecha, en el caso del trigo el mes de noviembre, en el caso del maíz el mes de marzo del año que viene y en el caso de la soja el mes de abril del año que viene, hasta ese momento, si se exportara toda la mercadería que estaría pendiente de exportación, decimos hay 1 millón de toneladas de trigo que todavía no está declarada y que probablemente se declare en las próximas semanas, hay 14 millones de toneladas de maíz que todavía no está declarada y que probablemente se declare en las próximas semanas de acá a marzo, y en el caso de la soja hay 18 millones de toneladas equivalentes en poroto, lo que sería básicamente la industria, aceite y harina, que se podrán declarar de acá a abril del año que viene. ¿Está claro esto? Decimos, si ese volumen de mercadería lo evaluamos al valor que tiene hoy la exportación, estaríamos hablando de que todavía hay unos 10.000, casi 11.000 millones de dólares por ingresar, insisto, de acá a abril del año que viene, porque en el caso de la soja estaríamos pensando hasta abril del año que viene, ¿no? En el caso de la soja me refiero a soja poroto, aceite y harina. De esos 11.000 millones de dólares aproximadamente, hay casi 2.300 que le corresponden al gobierno por la recaudación hipotética o potencial de derechos de exportación, de los cuales casi 2.000 corresponden al complejo soja. Insisto, esto es hasta el ingreso de la mercadería de cada uno de los productos de la nueva cosecha, es decir, que el gobierno estaría esperando 11.000 millones de dólares aproximadamente, pero no necesariamente de acá a diciembre, sino en el caso de la soja, que es donde está el registro más importante, sería de acá a abril del año próximo y va a depender mucho, por supuesto, de la fluidez con que los productores ejerciten las ventas. Ahora bien, yo les decía, hay un tema que me preocupa hace muchísimo tiempo y los que han seguido mis columnas lo saben y hemos hablado muchísimo del tema, que es, por un lado, las operaciones a fijar precio, una operatoria que realmente es absolutamente negativa para los productores cuando esa operatoria a fijar se hace en base a la entrega de la mercadería. No digo cuando la hacen antes, cuando muchas veces para asegurarse, cuestiones de logística y demás, la hacen antes de la entrega de la mercadería y después cuando llega el momento entregan la mercadería y fijan el precio. El problema es cuando entregan la mercadería y no fijan el precio y siguen dando la posibilidad de financiar al comprador. Es decir, el productor, el más débil de la cadena, financia al más fuerte, que es el comprador. Y cuando estamos en esta fecha, ya promediando agosto, vemos que hay 11 millones de toneladas de mercadería entregada a fijar. Esta es mercadería que está entregada, es decir, que ya está en poder del comprador y que el comprador hizo uso de la mercadería, de las cuales hay 5 millones de maíz y 5.300.000 de soja. Y si lo evaluamos a valor de la mercadería de hoy, es decir, el sector vendedor, los productores, están financiando a los compradores casi 2.600 millones de dólares al promediar el mes de agosto. Y además, muchos de ellos lo hacen con el famoso precio pizarra, un sistema absolutamente arcaico, muy arcaico, sobre todo si tenemos en cuenta que estamos en la etapa de la inteligencia artificial, ¿no? Seguir usando el leal saber y entender y la buena voluntad, y no digo que no, de un grupo de operadores cuando en realidad existen montones de herramientas para conocer el precio, entre ellos el propio CIO Granos, que adolece todavía de muchas fallas, porque lamentablemente el gobierno anterior, y este mucho menos, se ha ocupado de perfeccionarlo, pero es mucho más razonable mirar el CIO Granos que seguir pensando que un grupo de señores, por más bien intencionados que están, se reúnen en una sala y determinan el precio del mercado, sobre el cual se fijan las operaciones a fijar, es realmente una cosa muy arcaica. Ahora sí hay que hacer un mea culpa de parte de los productores, porque muchos productores no podrían estar si no tuvieran el precio de pizarra porque no sabrían cómo negociar.
Y esto es pura y exclusivamente responsabilidad de los productores. El exigir que no se utilicen más estos mecanismos, que son arcaicos. Estamos en la etapa de la inteligencia artificial. Nadie puede decir que no hay información suficiente para saber los precios del mercado. Miren el mercado de futuros si no quieren irse al granos. Miren el mercado de futuros. Ni qué hablar aquellos que todavía hacen operaciones a fijar en el mercado de girasol, por ejemplo, un mercado tradicionalmente conflictivo en este tema. Insisto, estamos en la etapa de la inteligencia artificial. Seguir mostrando a los precios de pizarra como un avance es realmente un retroceso. Y existen en la Argentina. La Argentina tiene el sistema comercial más perfecto en la teoría que existe en el mundo. No cabe dudas de eso y lo sigo sosteniendo desde hace muchísimos años. Ahora, la existencia de los precios pizarra y las operaciones a fijar, además. Ustedes fíjense que las operaciones a fijar no tienen ningún tipo de garantía. ¿Sí? Es como si uno va, deposita plata en un banco, los bancos tienen que tener un control de la Comisión Nacional de Valores o del Banco Central. En el caso de las operatorias de futuros que se hacen institucionalmente, tienen, entre comillas, el control de la Comisión Nacional de Valores. En el caso de las operaciones a fijar, no hay ningún tipo de control, no hay ningún tipo de garantía. Yo no les quiero recordar todo lo que ha pasado recientemente con las empresas que lamentablemente han tenido problemas y no han podido cumplir con la cantidad de productores que entregaron mercadería a fijar. Este sistema se sigue haciendo, con el, entre comillas, la complacencia de los productores en muchos casos. Hoy estamos hablando de que hay 2.600 millones de dólares entregados al comprador, que podrán ser muy sólidos y ojalá no tengan ningún problema, pero que nadie está exento de que eso ocurra. Recordemos, sin ir más lejos, el Todos Somos Vicentín, por no nombrar los últimos. Esto es importante que de una vez por todas se entienda, pero insisto, si el productor no se hace un planteo serio de que necesita conocer mucho más los sistemas de comercialización. Yo no estoy hablando del carry trade ni nada de eso, no les quiero complicar la vida, le estoy hablando de los sistemas de comercialización de su mercadería para seguir evitando este tipo de distorsiones que existen en el mercado desde hace muchísimos años, muchísimos años. Estamos en la etapa de la inteligencia artificial. Estamos en la etapa de los bitrenes, aunque sin caminos, que es otro problema. Pero bueno, eso es lo que les demuestra lo que está pasando ahora con los bitrenes y todo esto que se anunció. Lo que pasa cuando hay funcionarios que no conocen la realidad y que se creen que haciendo una norma solucionan el problema, cuando los problemas son mucho más serios y mucho más complejos. Para eso hay que conocer. Y el productor lo mismo. Las operaciones a fijar no son un buen negocio porque entregan la única herramienta que tienen para defender el precio, que es la tenencia de la mercadería, y le sacan al comprador el único problema que tiene para precisamente poner el precio, que es no tener la mercadería. Entonces, cuando uno hace una operación a fijar, hay que ser muy prudentes. ¿Cuál es el sentido de entregar la mercadería antes si no necesito el dinero? Si esa mercadería la tengo en un depósito, probablemente me salga mucho más barato hasta pagar el depósito que entregar la mercadería a fijar. Insisto, es todo un tema, yo sé el mantenimiento y todo eso, pero hay que pensarlo. La Argentina es uno de los pocos países, por no decir el único, en donde esta operatoria se utiliza. Y se utiliza fijándola por un mercado que lejos está de ser el mercado que corresponde. Más allá, insisto, de la buena voluntad que pueden tener quienes establecen los precios, que yo no estoy diciendo que lo hagan mal, pero no es la realidad del mercado. La realidad del mercado es muy distinta. La realidad del mercado es otra cosa. Y si el productor quiere trabajar en un mercado libre, debe conocer estas herramientas adecuadamente para utilizarlas o para no utilizarlas. Y después podemos hablar del diferencial cambiario, de los tiempos que se liquidan, del 97,5 en lugar de pagarle el 100%, de las diferencias de calidad, de las mermas, etcétera, etcétera. Hay muchísimos lugares en los cuales también el productor está perdiendo, no solo en los derechos de exportación, que como decimos siempre hay que sacarlos, eliminarlos y que son uno de los males más grandes que tiene la producción argentina, pero existen otro montón de cosas que ya depende de la decisión de los productores corregirlas. Y mientras tanto, la rueda sigue girando y ahora tenemos los bitrenes, que veremos en qué ruta circulan. Y en este sentido les quiero mandar un profundo
Abrazo y apoyo a todos los productores de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, que evidentemente la están pasando muy mal. Hasta mañana. El poder está en vos, tu capacidad, tus ganas, tus sueños. El sector agropecuario necesita profesionales que lideren sus organizaciones con una mirada estratégica. Tener todo, la coyuntura y la estructura, para mejorar tu gestión. Para rentabilizar el negocio fuera de la tranquera, adicional al negocio de producción. A agregar valor a tu producción y rentabilizar más a tu empresa. Animate. Somos Agroeducación y estamos para ayudarte a alcanzar tus metas. www.agroeducación.com. Repasamos ahora los valores al cierre de este día martes de Agricultores Federados Argentinos, como lo hacemos cada noche. Empezamos por la soja. En San Martín se negoció a 383.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio. El maíz en la misma terminal, 227.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio grado 2. El trigo en San Martín, 263.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio también en grado 2. El sorgo en Rosario, 222.000 pesos la tonelada se pagó, entregado en planta de acopio grado 2. El sorgo en Rosario se negoció a 218.000 pesos la tonelada. Esto se entrega directa a puerto en cosecha grado 2. Y por último, el girasol se negoció en el puerto de San Martín a 456.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio. Hacemos la última pausa en esta edición central de martes. Enseguida volvemos con ustedes.